Go, go, go. Cerca de Área 51, un hombre grababa el desierto cuando captó algo sorprendente. En la distancia parecía haber un enorme objeto con forma de platillo sobre el suelo. De él, según el testigo, comenzaron a salir pequeñas figuras. Asustado, el hombre salió corriendo y el video terminó abruptamente. Días después, otro clip apareció en internet mostrando el interior de una aeronave desconocida, donde algunos creyeron ver una figura pequeña con cabeza alargada. Más tarde, en Ciudad de México, imágenes de supuestos cuerpos pequeños con cabezas largas generaron más debate. Para algunos todo eran coincidencias o interpretaciones erróneas, para otros, pistas de algo más allá de la Tierra. Una cámara de seguridad instalada cerca de una torre de agua grababa la noche en silencio. Todo parecía normal hasta que un pequeño orbe brillante apareció de repente en la pantalla, moviéndose rápidamente hacia la estructura. En cuestión de segundos, la esfera cruzó el aire y pareció atravesar el costado de la torre. El movimiento fue tan rápido que muchos pensaron que podía tratarse de un simple reflejo o un efecto de la cámara. Sin embargo, al revisar la escena después, se observó daño visible en la estructura. Eso dejó a muchos preguntándose qué había impactado realmente contra la torre esa noche. El video terminó generando debate en línea. En White Sands, una persona grababa el cielo cuando notó una luz brillante moviéndose rápidamente sobre el horizonte. Al principio parecía una estrella fugaz, pero algo en su movimiento llamó la atención. De repente, la luz descendió con gran velocidad hacia el suelo. El impacto levantó polvo y pequeños escombros alrededor del lugar. El testigo seguía repitiendo que no podía creer lo que estaba viendo. El video terminó abruptamente justo después del impacto. El clip se difundió en internet y provocó todo tipo de teorías. Algunos dijeron que podía ser un meteorito, otros pensaron que era algo mucho más extraño. En 2020, varias personas salieron a la calle después de escuchar algo extraño proveniente del cielo. Al mirar hacia arriba, notaron un enorme resplandor rojo que descendía lentamente entre las nubes. La gente comenzó a grabar mientras la luz se movía hacia abajo. Durante unos segundos, el brillo iluminó el cielo nocturno antes de desvanecerse gradualmente. Cuando la luz desapareció, quedó visible un objeto cayendo a gran velocidad. Los testigos permanecieron en silencio tratando de entender lo que habían presenciado. El fenómeno dejó a muchos preguntándose qué había cruzado realmente el cielo esa noche. Un hombre levantó su cámara cuando vio algo extraño en el cielo. Sobre él se movía un gran objeto oscuro que destacaba claramente contra el fondo azul. La nave parecía deslizarse con suavidad mientras el hombre la seguía con la cámara. Su movimiento era estable y silencioso, lo que hizo que la escena resultara aún más extraña para el testigo. Después de unos momentos, el objeto descendió lentamente hacia la distancia como si estuviera aterrizando. El video, simple y sin efectos evidentes, dejó a muchos preguntándose qué había volado realmente sobre la ciudad. A goddamn UFO is flying through the sky and everybody's like going insane right here. Wow. El 4 de noviembre de 2025, apareció en internet un video grabado en Florida. En las imágenes, un hombre filmaba un objeto extraño flotando sobre un río, rodeado por una ligera nube de humo. El objeto parecía grande y emitía suaves luces azules que brillaban en su superficie. Mientras el testigo grababa, el objeto comenzó a descender lentamente hacia el agua. Por unos momentos pareció que iba a estrellarse, pero el video terminó antes de que pudiera verse claramente qué ocurrió. Incluso después de desaparecer en la distancia, el testigo dijo que la escena dejó una sensación difícil de explicar. I wish I had a better phone right now. Un video que muchos dicen fue grabado cerca del Área 51 comenzó a circular en internet. En las imágenes, un objeto con forma de platillo flotaba en silencio sobre un terreno vacío. De repente, una abertura apareció en la parte inferior del objeto. Algo parecido a una pequeña escalera descendió lentamente hacia el suelo.
Momentos después, una figura salió y se detuvo brevemente. La puerta se cerró y el platillo salió disparado hacia el cielo a gran velocidad. Instantes después, la figura también se elevó rápidamente y desapareció. El video dejó a muchos preguntándose qué era realmente lo que habían visto. En una zona remota cerca del Área 51, un conductor grabó algo extraño moviéndose a baja altura sobre el desierto. El objeto avanzaba lentamente entre formaciones rocosas. La nave parecía mantenerse muy cerca del suelo mientras seguía una trayectoria recta. El hombre que grababa comentaba que no se parecía a ningún dron ni avión que hubiera visto antes. El movimiento era suave y casi casual, como si el objeto simplemente estuviera atravesando el lugar sin prisa. El video terminó dejando una pregunta abierta. ¿Qué estaba realmente volando sobre ese desierto? Una grabación antigua comenzó a circular en internet mostrando varios objetos grandes estacionados en un terreno vacío. Las formas parecían discos metálicos mientras algunos hombres trabajaban alrededor de ellos con total normalidad. En otro clip filtrado, supuestamente grabado dentro del Área 51, se veían objetos similares dentro de una instalación. Los trabajadores caminaban cerca de ellos como si fuera parte de su rutina diaria. Los videos eran breves y tomados desde lejos, por lo que no mostraban detalles claros. Aún así, las imágenes generaron muchas teorías en línea. Algunos creen que son pruebas de tecnología secreta que el público nunca ha visto. Un hombre caminaba por una tranquila zona montañosa cuando vio algo extraño sobre los picos. Sacó su teléfono y comenzó a grabar mientras un objeto metálico se deslizaba lentamente por el cielo. El objeto parecía flotar con suavidad mientras pasaba detrás de una cresta y luego reaparecía sobre las montañas. Su movimiento era silencioso y constante. De repente desapareció tan rápido como había aparecido. El testigo quedó observando el cielo intentando entender lo que había visto. El breve video dejó la sensación de que el misterio quizá nunca tenga una explicación clara. En el clip, varias personas con apariencia de científicos caminan alrededor del objeto mientras toman notas. La estructura es enorme y domina completamente el encuadre de la cámara. En supuestas imágenes archivadas por la KGB se observa un enorme objeto flotando sobre una instalación en el desierto. Algunos creen que el lugar podría ser Área 51. Nadie en el video explica qué es ni cómo llegó allí. La grabación termina de forma abrupta, dejando solo preguntas. Como muchas historias relacionadas con ese lugar, el misterio permanece sin una respuesta clara. Un hombre caminaba cuando una sombra enorme lo obligó a levantar la vista. Frente a él apareció una aeronave gigantesca, suspendida en el aire sin previo aviso. Grabó mientras avanzaba, intentando entender su tamaño y forma. Todo en ella parecía extraño, pero había algo que lo perturbaba más que cualquier detalle visible. Era el silencio. No había motores, vibración ni eco alguno. Nada. Un objeto de ese tamaño debería producir un ruido ensordecedor, pero el aire permanecía inmóvil. Esa ausencia total de sonido hacía que la escena resultara antinatural, como si la nave no se desplazara dentro del espacio, sino que lo dominara. Si ese silencio era real, entonces la tecnología detrás del objeto no encaja con nada humano. Y eso abre una posibilidad inquietante. Quizá la vida extraterrestre no solo exista, sino que ya esté probando sistemas que superan por completo nuestra comprensión. No tecnología avanzada, sino algo que juega con reglas distintas a las nuestras. UFOs. It seems to show a U.S. military drone shooting a missile at an unidentified object just off the coast of Yemen. Un video filtrado comenzó a circular mostrando lo que parecía un enfrentamiento inusual cerca de la costa de Yemen. En las imágenes, un dron militar de Estados Unidos parecía apuntar hacia un objeto extraño flotando sobre el mar. El dron lanzó un misil que se dirigió directamente hacia el objeto. El impacto parecía inevitable. Sin embargo, según quienes analizaron el clip, el misil pareció desviarse o rebotar tras el contacto. El momento generó muchas teorías en Internet. Algunos sugirieron que podía tratarse de tecnología desconocida o un error visual en la grabación. Otros pensaron en algo mucho más extraordinario. El debate continúa hasta hoy. It's a Hellfire missile smacking into that UFO and just bounced right off.
and it kept going. Imágenes grabadas en 2001 desde un helicóptero mostraban un sitio de excavación remoto. Desde el aire parecía una enorme mina abierta profundamente en la tierra, con maquinaria trabajando alrededor del lugar. Mientras la cámara se movía, el interior de la excavación reveló algo inesperado. Dentro de la abertura había una enorme estructura metálica con forma circular que dominaba el centro del área. La superficie del objeto parecía desgastada, como si hubiera estado enterrada durante mucho tiempo. Su tamaño y forma hicieron que muchos cuestionaran la explicación oficial del sitio. El video dejó más preguntas que respuestas. Una noche en Dubái, una persona miraba desde su edificio cuando algo brillante cruzó el cielo. El objeto dejaba un largo rastro de luz mientras descendía lentamente sobre la ciudad. El resplandor destacaba claramente contra el cielo oscuro. Durante unos segundos, el objeto siguió cayendo mientras el testigo lo grababa desde la distancia. Después de un momento, la luz desapareció fuera de la vista, como si hubiera aterrizado en algún lugar lejano. El clip fue breve, pero dejó a muchos preguntándose qué había cruzado el cielo esa noche. El 8 de noviembre de 2019, un hombre conducía cerca de un bosque cuando vio algo extraño junto a un río. A la distancia, un objeto brillante parecía arder cerca del suelo entre los árboles. Intrigado, detuvo su vehículo y comenzó a grabar. La luz intensa iluminaba el área mientras el objeto permanecía quieto, como si hubiera caído allí poco antes. El bosque alrededor permanecía completamente en silencio, sin nadie más visible cerca. El video captó unos segundos del objeto antes de que la grabación terminara, dejando abierta la pregunta de qué era exactamente lo que estaba allí. Un hombre llamado Jeremy afirmó haberse acercado al perímetro del Área 51 y comenzó a grabar mientras caminaba entre varios edificios en el desierto. El video se difundió rápidamente en Internet. Mientras filmaba, una puerta de uno de los edificios pareció abrirse lentamente. Dentro de la habitación se veía un objeto pequeño y brillante colocado en el centro. Jeremy no se acercó ni entró al lugar. El clip terminó poco después mientras la puerta permanecía abierta. El video dejó a muchos preguntándose qué había realmente dentro de esa sala. En unas imágenes antiguas que comenzaron a circular en Internet, se ve a un hombre caminando lentamente alrededor de un enorme objeto circular que descansa sobre el suelo. El lugar parecía aislado y sin señales de actividad cercana. El objeto tenía una superficie metálica lisa que reflejaba la luz. Mientras el hombre caminaba, lo filmaba desde distintos ángulos intentando mostrar su forma completa. Nada en el entorno explicaba por qué esa estructura estaba allí. El video terminó sin ofrecer contexto ni detalles sobre su origen, dejando a muchos espectadores preguntándose qué era realmente ese objeto. Unas imágenes filtradas que muchos atribuyen al Área 51 comenzaron a circular en Internet. En el video se observa un enorme objeto con forma de platillo suspendido justo encima del suelo. Debajo de la estructura metálica, varios trabajadores caminaban tranquilamente realizando sus tareas. Lo más extraño era que ninguno parecía sorprendido por el tamaño o la presencia del objeto. La escena daba la impresión de que aquello era algo completamente normal en ese lugar. El clip terminó sin explicación oficial, dejando a muchos preguntándose qué tipo de tecnología estaban viendo. Buddy, I'm not scared of you, man. I know you can probably hear me. Durante una caminata en Nevada en enero de 2026, un hombre levantó su cámara al notar algo extraño cerca del cielo del desierto, no muy lejos del Área 51. Sobre él flotaba un objeto transparente con forma de platillo. Mientras seguía grabando, algo más ocurrió. Un pequeño orbe negro descendió lentamente desde la parte inferior del objeto mayor y se quedó suspendido justo debajo, como si estuviera observando. El testigo habló a la cámara diciendo que el objeto lo había estado siguiendo durante varios minutos. Poco después, el orbe se alejó y el platillo ascendió lentamente hasta desaparecer en el cielo, dejando el desierto en silencio otra vez. You've been following me for 45 minutes. If you were gonna hurt me, you would have done it by now.